Se ha dejado la barba, está enojado ahora. Hola, buenos días a todos. Buenos días. ¿Empezamos Hola, Ricardo. ya? Vamos, Ricardo. Profe, vale. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Tienes que compartir la Perfecto. pantalla. Ok, perfecto. Un momento. Ok. Bueno, muy bien. Para el día de hoy vamos a tratar de este tema, artrodesis lumbar intersomática, debido a que es uno de los procedimientos que se realiza con mayor frecuencia dentro de toda la patología de la columna vertebral, importantemente, de forma importante en la patología degenerativa. Y pues es un tema que ha evolucionado durante mucho tiempo y ha aumentado con el aumento de la edad dentro de la población. Vamos a hablar acerca de la evolución histórica y las consideraciones actuales. Los objetivos de esta charla es conocer la historia y la evolución, las indicaciones, los tipos de abordaje, las diferentes técnicas quirúrgicas. Vamos a comentar un poco acerca de los resultados funcionales, las tasas de fusión, los elementos que disponemos actualmente para la artrodesis y los dispositivos para la fusión intersomática, complicaciones de los procedimientos y cuáles son las recomendaciones actuales según el segmento de la columna lumbar. Vemos que de forma progresiva ha aumentado la incidencia de enfermedad degenerativa. En Estados Unidos se describen aproximadamente unos 450,000 casos al año y en la última década un aumento del 32% de las fusiones. Esta fusión, esta artrodesis es un procedimiento quirúrgico que se realiza en la columna lumbar que consiste en la fusión de uno o más segmentos vertebrales en los cuales se realiza una resección del disco intervertebral y este es sustituido por un injerto, una caja metálica o un implante con el fin de dar estabilidad a la columna y corregir una deformidad. Entiéndase por estabilidad como por ejemplo ganar la altura del disco, hacer una descompresión, a su vez descomprimir los forámenes, evitar la distesis, etc. Es importante tener en cuenta que son muchas las razones por las cuales podemos realizar este procedimiento, principalmente en casos degenerativos como estenosis lumbar, enfermedad discal, espondilolisis o espondilolistesis, pero otros casos como escoliosis, deformidad, trauma, situaciones como la infección, neoplasia y pacientes a los que de pronto ya se les ha hecho una cirugía y esta tiene una no unión, no ha consolidado. A veces pacientes requieren también cirugías de revisión y es necesario realizarles nuevamente este procedimiento quirúrgico. Entonces, como podemos ver, el espectro de patologías es bastante amplio. Para entender los mecanismos por los cuales un paciente llega a una enfermedad degenerativa y el procedimiento que vamos a escoger para su tratamiento, es importante siempre, perdón, es importante entender la biomecánica de la columna para ver cuál es el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes. Sabemos que la columna tiene unas funciones principales, tiene una función estática, dinámica, protección del eje neurológico y que a medida que va pasando el tiempo con las enfermedades degenerativas se van perdiendo los parámetros espinopélvicos y el balance sagital. Tenemos inicialmente una degeneración Perdón, a Ricardo, nivel de... vuelve a compartir la ¿Sí? pantalla, por favor. Perfecto, perfecto, sí, qué pena. A ver. ¿Ahora sí se ve? Perfecto, amplíala. Listo, perfecto. Entonces vemos cómo esta enfermedad degenerativa va avanzando a medida que va pasando el tiempo. Se va perdiendo la lordosis lumbar
vamos teniendo una cifosis y a medida que los discos intervertebrales se van deshidratando, tienen más cambios, van perdiendo la altura, hay una movilidad dentro de la columna, hay un telescopaje a nivel de las facetas y esto se va a traducir en una alteración del balance sagital. Ese balance sagital, recordemos que se mide pues, con una línea de una polomada, un eje vertical que va desde C7 hasta la parte posterior superior de S1. Y a medida que tenemos una columna más cifótica, esa línea se va haciendo más anterior y viene el dolor y vienen todas las complicaciones degenerativas de los pacientes. Entonces, es importante entender siempre la biomecánica de la columna para de esta forma entender si al paciente le vamos a hacer una vía anterior, una vía posterior y qué es lo más benéfico para él. Recordando un poco la historia de la cirugía de la columna, este papiro que ustedes ven ahí fue el primer artículo científico reportado en toda la historia de la medicina que reside actualmente en la Academia de Medicina de Nueva York y se trata de un papiro de con una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, el cual fue traducido por el señor Edwin Smith. Él era un investigador que vivió la mayor parte de su tiempo en Egipto hacia 1858 y allí realizó la traducción de este papiro al inglés y este doctor James Brest hizo la traducción al alemán. Aquí ven ustedes esta escultura que pertenece a un arquitecto y científico de la época llamado Imhotep. Imhotep lo que hizo fue la descripción de este papiro y en él pues describía todas las diferentes técnicas quirúrgicas que se utilizaban en todas las situaciones traumáticas de esa época. Él describió 48 casos de lesiones de guerra, de las cuales el primer reporte que existe en patología de la columna son 6 casos de lesiones, las cuales eran en su mayor origen al parecer traumáticas. Y lo más traumático de este asunto, y traje esto a colación, es porque ustedes ven que la mayoría de los casos reportados son fracturas, son una descripción muy incipiente de las patologías que se encontraban en esa época. Posiblemente ya había pacientes con dolores lumbar, con problemas degenerativos, y en esta época el paciente que tenía un problema neurológico era visto como algo imposible. Prácticamente se trataban las heridas abiertas con vendajes, se hacían algunas cirugías, pero el paciente que tenía déficit neurológico era un paciente que tenía mal pronóstico y para ese entonces no tenía ningún tratamiento. Parece que lo perdimos Se le cortó, sí. a Ricardo. Listo, muy bien. Entonces, siguiendo con la evolución, hacia 1906 se realizaron los primeros abordajes anteriores con muchísimas complicaciones vasculares y altos índices de mortalidad e infección. En 1910, Lang empieza a utilizar varillas de acero para darle una estabilización a la columna y esos fueron los primeros procedimientos que están descritos dentro de la historia. La primera fusión intersomática que se realizó con injerto de tibia para mal de Pot fue realizada en 1911. Chandler realiza la primera fusión espinal para lumbociatialgia y los conceptos de disectomía más fusión empiezan a aparecer con Mixter y Barr hacia el año de 1934. Hacia 1932, Carpenter describe las primeras versiones de la LEAF, del abordaje anterior, en el cual encuentra altas tasas de falla, de lesión vascular, y esto hace que la ciencia en esa época busque una alternativa diferente para tratar a sus pacientes. Entonces, Clower empieza con los abordajes posteriores, con la artrodesis posterior, implementa el concepto de 360 grados y durante una época se utilizó el abordaje posterior porque los cirujanos de la época tenían miedo de todas las complicaciones que hacían sus pacientes con los abordajes anteriores. Incluso Fry Moyer se describe en 1974 que tuvo 10 años de seguimiento insatisfactorios con sus pacientes en los cuales a los que le realizaba la artrodesis
les iba peor que a los pacientes que no operaban. Entonces fue una época difícil, fue una época de oscurantismo. Posteriormente, cuando hacia el año de 1988, bueno, en 1977, se realiza la primera artrodesis intersomática. Un par de veterinarios la realizan en un caballo que tenía una mielopatía cervical y tienen unos buenos resultados. Y ellos encuentran que este injerto algunas veces producía más inestabilidad y más dolor cuando no tenía una instrumentación. Entonces, con la evolución del tiempo, con el paso del tiempo, aparecen los injertos autólogos y empieza a haber una verdadera transformación dentro de todo el material de instrumentación, tanto en innovación de implantes como en tornillos transpediculares. Hacia 1982, Harms y Rollinger describen por primera vez la artrodesis lumbar transforaminal con el fin de minimizar el riesgo neurológico que ocasionaba todo el abordaje posterior, y hacia el año 2000 aparece la técnica lateral con el ALIF modificado. Entonces vemos que hay diferentes abordajes para para realizar una artrodesis intersomática. Vemos que esos abordajes pueden ser abiertos o pueden ser por mínima invasión, como es la tendencia hoy en día, y a su vez esos procedimientos pueden realizar por una vía posterior o una vía anterior. En la vía posterior tenemos la fusión lumbar intersomática posterior, y tenemos la transforaminal, y por vía anterior tenemos pues el ALIF, que es el anterior, el X-LIF o lateral LIF, y el oblicuo, que es una evolución del lateral. Hay otro procedimiento actualmente que está descrito en cirugía mínimamente invasiva que se llama el mid-LIF, no lo agregué acá, pero pues este utiliza una instrumentación con tornillos de trayectoria cortical que más adelante pues les comentaré. Entonces acá vemos los diferentes procedimientos como el ALIF en la parte anterior. Este puede ser retroperitoneal o transperitoneal. El transperitoneal produce más complicaciones. Vemos el OLIF que se realiza por un corredor anterior al psoas y por detrás del retroperitoneo, del peritoneo. Vemos el lateral. El lateral ingresa directamente a través del psoas, pero tiene los inconvenientes de manipulación del plejo sacro, y esto produce algunos déficits neurológicos dentro de los pacientes. Y vemos los posteriores, que han sido los más tradicionales y familiares dentro de los cirujanos, y los que se han implementado, digámoslo así, desde en tiempo pasado, hace una década por lo menos, eran los que más se utilizaban. Y es importante conocer la anatomía, la posición de los vasos sanguíneos que son anteriores a la columna lumbar y la posición del psoas. Entonces, los objetivos de esta cirugía principalmente es aumentar las expectativas de los pacientes, demostrar que estos procedimientos pueden ser seguros, aumentar la confianza en los pacientes, producir una recuperación más rápida por técnicas mínimamente invasivas, y de esta forma disminuyendo las complicaciones, el sangrado, la estancia hospitalaria y el tiempo quirúrgico. El primer procedimiento utilizado de forma tradicional es la artrodesis intersomática posterior o PILIF, que fue descrita por Clover en 1952, y vemos que este procedimiento tiene la gran ventaja de que permite una excelente visualización. Podemos ver las dos raíces nerviosas, podemos ver el canal medular, el saco tecal. Sin embargo, la retracción de esas raíces y de ese saco tecal hemos visto que ha producido bastantes complicaciones, problemas neurológicos, y adicionalmente es un procedimiento que tiene la facilidad de permitir una fusión 360 grados, pero que tiene una dificultad en restaurar la lordosis y el balance coronal. Y estos dos elementos, la lordosis y el balance coronal con la altura del disco, es lo que ha hecho que se utilice de forma amplia los abordajes de la vía anterior.
Entonces, eso es un paciente con una espondilolistesis ísmica en L5, S1, de un grado alto, y vemos cómo acá hay una gran estenosis foraminal y a este paciente se le realizó la colocación de un dispositivo intersomático, un PIC radiolúcido con con estos 4 tornillos fijando el segmento completo de la columna lumbar y teniendo un resultado adecuado, corrigiendo la listesis. El TLIF es un procedimiento que también es posterior, permite un acceso al espacio foraminal intervertebral unilateral. Entonces, esta fue la modificación que se hizo al posterior y fue un procedimiento que se realizó prácticamente para tener menos complicaciones neurológicas. Acá vemos que no es necesario hacer una laminectomía completamente, sino solamente hacer una facetectomía de la vértebra inferior, se hace una facetectomía y se hace una hemilamenectomía. De esta forma se extrae el disco y se colocan cajas con injerto, y en este caso pueden ser con matriz ósea desmineralizada o puede ser con injerto autólogo. Estas cajas tienen la propiedad de que normalmente son rectangulares, debido a que el espacio que tenemos para la instrumentación es un espacio reducido. Esa es una de las desventajas de la vía posterior. Mediante el TLIF podemos, una de las ventajas adicionales con el PLIF es que tiene un menor daño neurológico y tiene una menor retracción de los músculos paraespinales. Es un procedimiento que se puede utilizar prácticamente en toda la columna lumbar, de L1 a C1, y las indicaciones principales son enfermedad discal degenerativa, hernias recurrentes, espondilolistesis, espondilolisis y pseudoartrosis. Este procedimiento no es apropiado para corrección de lordosis y de balance coronal al igual que el PLIF. Posteriormente tenemos el ALIF. Este es el procedimiento de artrodesis anterior retroperitoneal que está escrito para los segmentos L4, L5, L5, C1, pero pues algunos autores recomiendan utilizar principalmente el L5 y esa es la razón. La razón es una razón vascular. Vemos que a nivel del plato, del end-plate de L4 viene la bifurcación de la aorta con los vasos ilíacos y pues esto es uno de los elementos que produce más dificultad para el abordaje y pues más complicaciones en el caso de que no se tenga un adecuado acceso a la anatomía. Diferente de los abordajes posteriores, el ALIF sí permite restaurar la lordosis y la altura discal de una forma importante. Sin embargo, también tiene otros riesgos. Los riesgos son lesiones renales, lesión de la mesentérica superior, eyaculación retrógrada en algunos pacientes, y pues es algo que es un abordaje que, a pesar de que tiene una zona geográfica limitada dentro de la columna, pero es bastante útil, ya que es el abordaje de elección en pacientes con patología degenerativa de origen discogénico. Y pues lo otro con estos pacientes, con este abordaje, es que pues nos evita las lesiones neurológicas del abordaje posterior y la retracción que teníamos hacia los músculos paraespinales, la manipulación ligamentaria. Tiene algunas contraindicaciones en pacientes como cirugías previas abdominales en los cuales existe una fibrosis del peritoneo. Este es un trabajo publicado en Global Spine en el 2016, donde se reúnen 33 pacientes a los que se les realizó el ALIF entre el 2011 y el 2014. Se les realizó una cirugía mínimamente invasiva y este trabajo tiene como resultados que hay una corrección importante de la altura del disco de 7 milímetros y una lordosis de casi 9 grados, con unas buenas tasas de fusión de 94 a 97% y un sangrado escaso. Entonces, como vemos, este es el abordaje ideal, por lo menos la vía anterior, para corrección de deformidad y para corrección
de la lordosis en la columna lumbar. Y posteriormente aparece el abordaje lateral, que es implementado desde los inicios del 2000. El nombre acuñado específicamente por Osburn en el 2006, y a diferencia pues del abordaje pues anterior, también utiliza la vía anterior, pero vemos cómo él tiene un espacio entre el riñón, específicamente retroperitoneal, y a través del psoas. Esto ha traído algunas complicaciones en los pacientes con lesiones del plejo con el plejo sacro y lesiones del nervio genitofemoral. Entonces, se ha encontrado un porcentaje importante de limitación para la flexión de la cadera y extensión de la rodilla, con daños de L2 y L3 secundarios a la manipulación del plejo. Por eso es importante, siempre que se realice este procedimiento, utilizar el neuromonitoreo. Es un procedimiento que pertenece a la vía anterior y que también es excelente para la corrección de la deformidad coronal y sagital, y está contraindicado en la estenosis central severa y en pacientes con listesis severa. Una anotación importante es que la mayoría de los pacientes que se les realiza esta técnica quirúrgica, se les debe realizar un angiotac antes de la cirugía, una resonancia para determinar la posición de los vasos arteriales. Los autores recomiendan en la mayoría de los trabajos el paciente en decúbito lateral derecho y realizar una incisión en su costado izquierdo, debido a que la mayoría de las veces la cava se encuentra más lateralizada hacia la parte derecha y va a ser un más fácil acceso si lo hacemos por el lado izquierdo. Este procedimiento es un procedimiento que se ha descrito en corrección de patología degenerativa mediante una descompresión indirecta en pacientes que tienen una estenosis central, pues que no es grave. Y en algunos trabajos se ha demostrado que la restauración de la altura discal es posible con una descompresión indirecta y posteriormente con el alivio de los síntomas. Sin embargo, hay trabajos como este que fue publicado este año, en el que un grupo de japoneses, Nakashima y Wan, describen malos resultados en lateral leaf con descompresión indirecta cuando la compresión es secundaria a un componente óseo. Entonces ellos encuentran que de todas formas hay una recuperación de la altura de un 75%, del área foraminal del 36%. Pero pues Wang en el 2017 describe que este procedimiento tiene un factor, que la estenosis del receso lateral cuando es de origen óseo es un factor predictor de falla en descompresión indirecta. Entonces, estos factores básicamente están dados por la forma de las vértebras de los pacientes, por la patología degenerativa, cuando la estenosis es completamente central y cuando tiene una estenosis del receso lateral de origen óseo, por ejemplo, un osteofito, esto se va a traducir en una incidencia de descompresión fallida del 9%. Ellos describen la descompresión fallida como el paciente que tiene una persistencia de sus síntomas radiculares posterior a la cirugía. Y la principal consideración de este trabajo es que estos pacientes que persisten con los síntomas luego de la descompresión indirecta han requerido una segunda cirugía. Entonces, es necesario hacer una adecuada evaluación de la anatomía, de la clínica del paciente y de la resonancia para hacer un buen planeamiento y en muchas oportunidades evitar una segunda cirugía. Estas son las recomendaciones que los autores nos dan. Entonces nos hablan de que los pacientes que son buenos candidatos a la cirugía de artrodesis lateral son pacientes que principalmente tienen una estenosis o un compromiso anterior. Y los pacientes que tienen una enfermedad facetaria avanzada, que tienen una estenosis ósea a nivel de receso lateral, son los pacientes que van a presentar la reincidencia de los síntomas.
Otra de las patologías de los abordajes a utilizar en la vía anterior es el OLIF. Es una modificación del abordaje lateral. Es un abordaje que se realiza de forma oblicua. Y junto con el ALIF, en la vía anterior, son técnicas que no solamente sirven para restaurar la lordosis y la altura del disco de forma muy adecuada, sino que permiten, en el caso de la LIF, permiten colocar dispositivos intersomáticos de mayor tamaño que tengan una mayor superficie de contacto con los end plates y de esta forma pues las tasas de fusión sean mucho mejores. El OLIF fue inicialmente descrito en 1997 como un abordaje anterolateral que es anterior al psoas y va directamente retroperitoneal y llega por un corredor a la columna. Posteriormente, Silvestre en 2012 acuñó el término directamente de OLIF y lo describe como un abordaje en el cual es posible en toda la columna lumbar, pero preferiblemente en L2 a L5. Esto debido a que en abordajes que son más laterales, la cresta ilíaca a veces tiene una dificultad técnica para la instrumentación y que en niveles más altos, pues las costillas también dificultan un poco la artrodesis. Es un procedimiento que también es utilizado en las patologías degenerativas mediante una descompresión indirecta del canal y que también puede tener una incidencia de lesiones vasculares y la lesión del simpático. Dentro de las indicaciones, la patología degenerativa, la listesis de bajo grado, escoliosis del adulto, cifosis, enfermedad discal degenerativa, espondilodistesis y enfermedad del segmento adyacente. No se recomienda en estenosis del canal central severa y en espondilolistesis de alto grado. Como podemos ver, estos dos procedimientos están principalmente, tienen mejores resultados con los abordajes posteriores. Yéndonos un poco más a lo más actual, vemos que hoy en día las técnicas cada vez son menos invasivas, tienen menos sangrado y la idea es hacer unos procedimientos más familiares para los cirujanos con menos complicaciones, mejores resultados para los pacientes y que permitan unos mejores resultados. Entonces, de lo más implementado están los sistemas de neuronavegación, en los cuales esto nos ha permitido unos resultados adecuados y de rápida recuperación con los pacientes y ha servido como una guía en el grupo de los cirujanos para establecer la ruta adecuada y el ingreso, el portal de ingreso al disco intervertebral. Una de las dificultades del OLIF es que el OLIF tiene un corredor, aquí lo vemos, que se encuentra entre el psoas y los vasos arteriales. Este es el espacio en el que tenemos que ingresar y mediante los sistemas de navegación podemos ingresar directamente a este punto, reduciendo de una forma importante las complicaciones. Otra de las ventajas de la neuronavegación es que permiten disminuir la radiación y la observación de las estructuras en tiempo real. Esa es la técnica que utilizaron estos autores en este trabajo del año pasado. Es un trabajo hindú, entonces el paciente se encuentra en decúbito lateral derecho a 5 centímetros de la cresta ilíaca. Realizan mediante intensificador de imágenes la localización de los dos espacios, del espacio L4, L5 y mediante el sistema de neuronavegación ellos introducen este dispositivo, hacen un abordaje de aproximadamente 2 centímetros en el cual se puede a través de ese corredor ingresar directamente al cuerpo vertebral. Acá vemos cómo utilizan los sistemas tubulares, el retractor tubular, vemos allá el disco, luego utilizan el microscopio para permitir una mejor visualización, describen una maniobra ortogonal que permite hacer una rotación adecuada del instrumental y de la caja sin lesión de los nervios contralaterales. Y una de las ventajas de la neuronavegación es que nos van a permitir localizar ese disco de forma correcta y algo muy importante, el software nos permite calcular las dimensiones exactamente de la caja y la forma que debe tener para tener mejores resultados. Este abordaje
finalmente, pues después de hacer la artrodesis requiere una instrumentación y esto con el fin de evitar la migración de los discos. Está descrito que los resultados de fusión se encuentran entre los 6 y 12 meses después de la cirugía. Esto significa que debemos complementarlo con una instrumentación. Entonces, la instrumentación también se puede hacer por neuronavegación con tornillos pediculares. Están descritas las técnicas de Roa Camille y de Maguire para la utilización de estos tornillos, pero sin embargo, ellos describen una nueva técnica quirúrgica y la llaman como una fijación anterolateral con tornillo pedicular reverso, en el cual a través del mismo abordaje se puede hacer la artrodesis, la colocación del espaciador intersomático y la instrumentación, en este caso con una placa anterolateral, y esta es la dirección que ellos consideran para los tornillos. El tornillo superior debe dirigirse al pedículo contralateral en una dirección craneal de 20 a 30 grados y el tornillo inferior debe estar paralelo a la superficie del end plate hacia el tornillo contralateral y de esta forma realizar una fijación exitosa de las 3 columnas. Vemos que dentro del OLIF, este procedimiento, aparte que nos permite una corrección de la lordosis y recuperar la altura del foramen, con algunas cajas, con algunos dispositivos, se han visto algunos riesgos de subsidencia en el stand-alone, sobre todo cuando son dispositivos que están hechos con componentes de titanio. Vemos que en este caso, como un paciente que tenía una disminución importante de la altura, entre L4 y L5, la altura interdiscal, se permite recuperar toda esta altura, se recupera la lordosis y aparte de todo, este gran espacio que tenemos acá nos permite colocar dispositivos de mayor tamaño y una preparación adecuada del emplate. Otros trabajos nos muestran que el OLIF puede tener una serie de complicaciones. Sin embargo, con los avances en la tecnología y las técnicas mínimamente invasivas, hoy en día estas complicaciones ya son mucho más bajas. Silvestre nos describe una lesión de la cadena simpática del 1.7%, un dolor en el sitio quirúrgico del 2.2%, y Kim ya nos habla que los porcentajes de lesión vascular están alrededor del 1%. Luego, pues son porcentajes bajos. Las tasas de fusión son muy buenas, de 96% en los 6 meses, y a pesar de que el abordaje es oblicuo, sí puede tener alguna manipulación del psoas con una debilidad muscular del 6.5%. Las ventajas de la vía anterior, que tiene una posición, la posición en la mesa es menos traumática, la anestesia es mucho más fácil, las tasas de infección son bajas y esto debido, a diferencia de los abordajes posteriores, es a que el sitio quirúrgico es alejado de la columna. Esto hace que las tasas de infección sean menor, tienen una menor tasa de lesiones neurológicas, de retracciones musculares, mejor corrección en los parámetros ya descritos, y las cajas, como les comenté, pueden ser de mayor superficie y esto permite mejorar la tasa de fusión. Las desventajas, pues, es la parte vascular, el riesgo que no solamente puede haber con los vasos ilíacos, sino también con otras estructuras como el uréter. Puede haber una atonía de la pared abdominal a nivel del recto anterior. El abordaje en general, por ejemplo, de la LIF, se describe un mini fan steel. Se puede realizar una incisión transversa que puede ser paralela a la superficie del disco intervertebral, pero otros autores también recomiendan hacer incisiones transversales en la dirección de los músculos de la pared abdominal. Y bueno, ya mirando un poco los resultados de las técnicas, vemos que no hay ningún procedimiento quirúrgico que tenga una superioridad como tal hacia otro. Las tasas de fusión similares son similares entre los diferentes procedimientos. Estos resultados los obtuvieron en un metaanálisis que realizaron en el 2017, donde adicionalmente encontraron que la LIF tenía una mejor recuperación de la altura del disco, con una P significativa y mejor corrección de la lordosis. Luego, este procedimiento, cuando está indicado en un paciente que tenga alteración de esos los parámetros, es el que mejor ha corregido esta deformidad. El TLIF ha visto con un mejor
resultado funcional en la escala de Lott-Westry y el PILIF presentó una mayor tasa de sangrado, con una P significativa también, esto debido pues a la gran retracción muscular paraespinal que es utilizada para este abordaje. Sin embargo, la tasa de complicaciones son similares. La conclusión de estos autores es que cada abordaje tiene riesgos y beneficios, pero pues sus tasas son similares. En cuanto a los resultados funcionales de los procedimientos quirúrgicos, también se ha descrito que son similares. Algunos, más que tener diferentes resultados funcionales, son ventajas y desventajas las que cada uno de los procedimientos tiene y son las que, con las cuales el cirujano debe jugar, eso asociado a su experiencia para elegir qué es lo mejor para ese paciente. Comparando qué es mejor, si la vía anterior o la vía posterior, tampoco hay una diferencia significativa. En este trabajo de 10.941 personas que fue realizado en el 2015 y que se les realizó artrodesis intersomática, se encontró que a la mayoría se les hizo un abordaje posterior, el 68%, pero que las tasas de reintervención y complicaciones fueron un poco similares. En este trabajo encontraron que, de todas formas, la vía anterior tuvo una incidencia de complicaciones más alta, en un 6.2%, y que requirió una segunda reintervención en un tiempo más corto que la posterior, en este caso 19.6 meses. Las complicaciones a 90 días fueron muy similares. Biomecánicamente, comparando estos procedimientos, se ha encontrado que cuando una columna vertebral se encuentra en vibración, esto lo realizaron mediante un modelo matemático en un software computarizado, colocaron un modelo virtual de una columna, la sometieron a unas cargas cíclicas para establecer con esa vibración cuánto estrés había en el instrumental o en el disco, y encontraron que el PILIF fue el procedimiento que tenía una mayor respuesta dinámica al estrés en el end plate y en el nivel de la artrodesis, y que de igual forma en la parte posterior el TLIF tuvo un mayor estrés en los tornillos y en las barras. Este trabajo muy interesante fue publicado este año en el Instituto Resoli, donde ellos nos dan 10 consideraciones acerca de la artrodesis intersomática y los factores que están relacionados a la cirugía de estos pacientes. Entonces, hacen una búsqueda sistemática de 944 artículos mediante el método de Prisma y finalmente encuentran 67 artículos con los que realizan este trabajo después de que han sacado todos los criterios de exclusión. Encuentran que las tasas de fusión en general son buenas y son muy similares, son aproximadamente el 93%, una P menor de 0.001, que las tasas de una unión se han presentado y están descritas entre el 5 y el 35%, y que el diagnóstico, el gold estándar para estos pacientes es realizar un TAC en extensión más que hacer radiografías dinámicas o hacer un TAC en flexión. En el balance sagital, en cuanto al balance sagital, lo que ya hemos comentado, la LIF restaura mejor la lordosis lumbar y los abordajes laterales, que el mejor injerto, el gold estándar para estas cirugías ha sido definitivamente pues la cresta ilíaca. Sin embargo, la cresta ilíaca tiene el inconveniente que aumenta la morbilidad dentro de estos pacientes, y hay trabajos que ya nos hablan acerca del uso de proteína morfogenética. Hay unos trabajos que nos dicen que no tiene un aumento de la tasa de fusión. Sin embargo, en este trabajo, sí, la proteína morfogenética puede tener algún beneficio en algunos pacientes y puede aumentar hasta el 94% la consolidación. Dentro de las cajas utilizadas, se han utilizado el PIC, el titanio, el tantalio, pero no hay una tasa evidente de fusión ni de superioridad. Algo muy importante es una nueva instrumentación con tornillos de trayectoria cortical. Tradicionalmente se han utilizado los tornillos pediculares, descritos con varias técnicas, como la técnica de Maguire. Sin embargo, los autores nos comentan que los índices de osteoporosis y de enfermedad degenerativa cada vez vienen en aumento,
y con todas las complicaciones que puede haber, los pacientes, hay una necesidad ya por parte del cirujano de hacer un estudio de osteoporosis en los pacientes mayores de 50 años. ¿Esto qué significa? Esto significa que estos pacientes deben realizarse la tomografía con la medición de las unidades Hounsfield y determinar qué pacientes pueden tener un grado de subsidencia o de fallo del material para considerar nuevas técnicas quirúrgicas o técnicas de aumentación. Entonces, ellos nos recomiendan la utilización de tornillos de trayectoria cortical en este tipo de pacientes, ya que a pesar de que tienen unos resultados similares de fusión a los tornillos pediculares, pero se ha visto que el tiempo quirúrgico y las complicaciones son menores y que pues el pull-out de los tornillos también es menor. Nos recomiendan hacer constructos bilaterales, ya que los unilaterales tienen un riesgo de no unión de 7 veces. Es importantísimo determinar en los pacientes siempre los factores de riesgo. Los pacientes que tienen obesidad, tabaquismo y diabetes son más propensos a hacer pseudoartrosis. Adicionalmente, el ácido zoledrónico y el teriparatide aún se encuentran en estudio para mejorar la tasa de fusión. No hay una evidencia suficiente. En cuanto a los pacientes mayores de 70 años, y se ha considerado en estos pacientes en qué casos se deben realizar fusiones largas o fusiones de 5 o más niveles. Entonces ellos encuentran que definitivamente en el 2004 había 6.571 pacientes mayores de 60 años a los que se les hizo 3 niveles de fusión y que 7 años después la cifra casi se triplicó, aumentó a 16.526 casos. Luego vemos el aumento de la patología degenerativa con la expectativa de vida y esto a su vez ha aumentado los índices de osteoporosis. Entonces, en este trabajo hacen un estudio con 101 pacientes mayores de 70 años con 5 niveles de fusión y encuentran que las complicaciones en este grupo etario, en esta población, son bastante altas. Hay un 19% de lesión de la dura madre, 69 pacientes de estos requirió cirugías de revisión, 55% de toda la población tuvo algún tipo de complicación, sangrado importante. Vemos que casi la mitad de los pacientes requirió unidad de cuidado intensivo y transfusión. Y el 24% una cirugía de revisión de 2 a 5 años. Eso lo que nos indica es que a pesar de que los pacientes tienen una indicación de pronto por su patología generativa, cuando se realizan fusiones de varios niveles, debe siempre evaluarse el estado fisiológico del paciente, que a su vez va a ser mucho más importante que la edad cronológica y con base en estos parámetros vamos a tomar una decisión adecuada. En cuanto a las opciones de fusión de dispositivos intersomáticos que tenemos hoy en día, está escrito que los primeros se utilizaron hacia el año de 1988 y que ha habido una evolución con el paso del tiempo en el tamaño, en el material, en considerar las propiedades osteobiológicas que nos van a garantizar el éxito de la artrodesis. Entonces, ¿cuál es ese material ideal? Eso aún está en estudio. El material ideal, el injerto ideal es un injerto que sea rígido, que tenga un módulo de Jung muy similar al hueso. Esto con el fin de evitar la subsidencia y el stress shedding y que a la vez sea osteoconductivo, osteointegrativo y que esto permita aumentar la tasa de consolidación. Y ese ha sido el gran dilema a lo largo de todos estos años. Los primeros dispositivos que se utilizaron fueron hechos en titanio, ya que el titanio tiene una gran propiedad de biocompatibilidad, es anticorrosivo y tiene un gran potencial de osteoconducción. Sin embargo, el titanio tiene un problema y es que debido a que tiene un módulo de Jung mucho más alto que el hueso, hace que sea un material muy rígido y esto aumenta la subsidencia. Por esta razón se generaron las cajas de poliéter cetona, el PIC, lo cual disminuyó la subsidencia. El PIC ya tiene un módulo de Jung muy similar a la superficie ósea
y adicionalmente tiene unas tasas de fusión adecuadas. Sin embargo, tiene también otro inconveniente, y el inconveniente es que tiene una membrana hidrófoba, y esto hace que las células no tengan una adecuada adherencia a la superficie ósea, disminuyendo de esta forma la osteointegración. Entonces viene el dilema, ¿cuál utilizamos? Los estudios actuales, lo que se viene realizando ahora son implantes híbridos, y adicionalmente se está pensando en cajas expansibles. La forma de estos dispositivos es muy importante a la hora de realizar el procedimiento quirúrgico. Si bien es cierto que en los abordajes anteriores se prefieren las cajas trapezoidales porque el área de trabajo es mucho más grande que la que encontramos en un área, en el abordaje posterior, donde los corredores son más estrechos. Entonces esto ha hecho a que científicamente se hayan creado estas cajas en las cuales se ingresa a través de estos pequeños espacios hacia el espacio intervertebral y hacen una expansión que permiten recuperar la altura y el área del disco, lo cual pues se está utilizando en muchísimos pacientes y obteniendo buenos beneficios. En la literatura, los resultados que hay entre cajas estáticas y cajas expansibles son prácticamente iguales. No se han encontrado mayores diferencias. Y otra de las innovaciones que hay ahorita en los dispositivos intersomáticos es la presentación de las cajas 3D Print. Son cajas que se están diseñando con el fin de aumentar la porosidad del titanio. De esta forma, disminuir el módulo de Young, permitir que sea un material menos rígido y que sea más biocompatible con el hueso. Y adicionalmente también pues el uso de injertos. Como les dije, el injerto, pues el gol estándar es la cresta ilíaca, pero también hay trabajos en los que se describe la adición de proteína morfogenética tipo 2. En este trabajo del doctor Gerardo López Flores y José Ángel Gutiérrez, es un trabajo español del año 2017, los autores nos comentan pues la evolución de los tornillos para la instrumentación, en el cual se ha modificado el paso de rosca en diferentes modelos, y nos habla acerca de la trayectoria cortical y el abordaje medial de estos tornillos. Si bien es cierto que los resultados funcionales en tasas de fusión son los mismos, estos tornillos tienen unas ventajas, tienen una mayor resistencia mecánica, son menos invasivos porque el abordaje se realiza a nivel medial de las pars interarticulares. Entonces, son utilizados en un abordaje que no les comenté en el principio, pero que está escrito que es el mid-leaf. El mid-leaf es un abordaje posterior que se realiza sobre todo a la línea media, pero permite una menor disección de los músculos paraespinales, es menos invasivo y permite colocar unos tornillos que tienen una dirección craneal, que son mediales a la pars articulares y que son divergentes. Estos tornillos tienen la ventaja de que pueden ser utilizados en pacientes con osteoporosis, y está escrito en la literatura que tienen también un torque mayor. El inconveniente que tienen para la técnica pues es la curva de aprendizaje, pero pues ya vemos cómo se están utilizando cada día más. Estas son las indicaciones que nos proponen: pacientes con osteoporosis, con enfermedades degenerativas de un único nivel, no se pueden varios niveles, pacientes con estenosis del canal, cirugías de revisión, enfermedad del segmento adyacente, y hay otras que se encuentran en estudio. Viendo los resultados funcionales de los tornillos transpediculares versus los de trayectoria cortical, vemos que las tasas de fusión son las mismas, los resultados funcionales en la escala visual análoga y en la escala japonesa son los mismos. Sin embargo, la fijación cortical fue superior en el tiempo quirúrgico, en una menor estancia hospitalaria, en el sangrado y también en las complicaciones. Y en este último trabajo, también que es reciente, nos hablan de que estos tornillos disminuyen el pull out y aumentan 1.7 veces el torque. Importantísimo el estudio de la osteoporosis en estos pacientes, y como les dije, pues es una de las indicaciones para colocar los tornillos de trayectoria cortical.
y vemos cómo con una P significativa y con la medición de las unidades Hounsfield, estas unidades nos permiten ser un factor predictivo de nuestro constructo, de la cirugía que vamos a tener en nuestro paciente. Entonces, cuando se